Bueno, Dios los bendiga. Estamos aquí en esta transmisión, como les prometí en el video anterior, y para tratar un tema muy importante, un tema muy delicado también, en el cual vamos a hablar profecía y vamos a hablar cosas que le interesan a todos los moradores de la tierra. Quizá alguien esté pensando otro más y yo pensaría lo mismo. Aquí la diferencia es esta. Hubo muchos que profetizaron, predijeron cosas pues grandes a través de años pasados, y entre ellos puedo mencionar en el año 2000, puedo mencionar 2012, y muchos que han profetizado, pronosticado, pues ahora sí que el día grande, y han fallado. Y la pregunta es ¿por qué fallaron? Y la respuesta es obvia: porque hicieron a un lado el fundamento. Hay un versículo que voy a mencionar, nada más los versículos para no perder mucho tiempo. En Mateo capítulo 22, versículo 29, hay algo que el Señor nos menciona y dice así: erráis ignorando las Escrituras. Entonces vemos que se falla porque se hace a un lado, no que no se sepa, sino que se hace a un lado porque no se comprende o porque no creen muy necesario meter a Dios en el asunto, y lógico que se va a fallar. Entonces dice ahí: erráis ignorando las Escrituras. Ahí nos vamos a quedar, porque lo que sigue dice: y el poder de Dios. Pero aquí vamos a enfocarnos en las Escrituras. En el año 2000 hubo una gran revuelta, una cosa ahora sí muy mencionada, y falló. ¿Por qué? Porque no se metió a Dios. No se metió ninguna profecía, no se metió ninguna escritura, únicamente pensamientos, ahora sí que del ser humano, pensamientos propios. Y falló. En el 2012 hubo otra profecía grande que abarcó al mundo, y aún hay una película. Y hermanos, pues no es por minimizar las cosas, pero tengo que mencionar el porqué. En esas películas que han hecho, nunca mencionan ni siquiera el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, no mencionan a Dios, no mencionan la Escritura. Entonces lo lógico es que va a fallar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la razón por la que se falla, porque se deja a un lado el fundamento. Y todos los que sabemos la Escritura, sabemos que la Biblia pues es el pensamiento de Dios, la Biblia es la boca de Dios, la Biblia es el propósito de Dios, y tenemos que tomarla en cuenta en todo. Y si no lo hacemos, pues vamos a fallar, como se ha fallado. Y yo en este tema que hoy empiezo con este número 1 de grabación, les quiero decir que tenemos que usar la profecía. Pedro habla y dice que tenemos como más segura la palabra profética, a la cual debemos estar atentos como a una antorcha encendida en un lugar oscuro. Entonces tenemos esto, que tenemos que usar la Escritura. Y vemos también en
en Jeremías, en el capítulo 23 de Jeremías, encontramos que el Señor está contra los profetas que profetizan de su propio corazón, que profetizan de sus propios pensamientos, porque dicen: tuvimos visión, tuvimos sueño, y el Señor dice: el profeta que tenga sueño, cuente el sueño, pero el que tiene mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Pues esa es la gran diferencia, que esto que les voy a decir no es un sueño, no es una imaginación, no es algo que se me apareció, no, es la palabra de Dios. Por eso les pido a todos los bíblicos, no importa de dónde sean, de todo el mundo, los grandes teólogos, los grandes profetas que se han levantado en nuestros días, y aún a los gobiernos también, porque vuelvo a repetir que esto nos inmiscuye a todos los que vivimos en la tierra. Entonces vemos que ahí en Jeremías capítulo 23 habla de, ahora sí, lo que es la palabra verdadera y lo que son los sueños. Es el versículo 28 que dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Señor. Entonces vemos que a los sueños, a las visiones que se tienen, les llama paja. La palabra les llama paja, y a la palabra le llama el trigo. Y vemos que aquí nos habla de una manera clara, y yo les estaba mencionando los que han profetizado, y que son muchos, no podría contarlos, los que han profetizado en el 2020, 2021 y en todos los años que han pasado ya, y no ha acontecido nada. Y vuelvo a repetir que quizá alguien esté diciendo uno más, pero yo lo que quiero es mostrar la palabra del Señor y que usted la analice. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero decir yo digo, yo pienso, yo me imagino. No, usted va a checar la palabra y usted va a hacer un juicio en usted mismo si la palabra es verdad o la palabra está falseada. Entonces quiero empezar con este tema, ¿verdad?, que dice que hay que usar la palabra. Y a través de la historia, porque la Biblia, más que un libro religioso, es un libro histórico que nos narra acontecimientos, nos narra lugares, nos narra personajes y nos narra la bendición que es obedecer a Dios y la maldición que hay en desobedecerle. Entonces vemos que desde el principio el Señor marca el tiempo, marcó los tiempos. Vemos que menciona que Noé era de 500 años cuando Dios le habló. En ese tiempo vemos que engendró a Sem, a Cam, a Jafet, cuando era de 500 años. Y vemos que en el año 600 de la vida de Noé llegó el diluvio, y Dios ya había dicho que iban a ser 40 días y 40 noches de lluvia. Esto no quiere decir que 40 días y 40 noches iba a estar Noé dentro del arca, no, sino que vemos que en el capítulo 8 y versículo 14 nos narra que fue 1 año con 10 días lo que estuvo Noé dentro del arca. Pero antes de entrar al arca, el Señor le dijo que metiera a los animales, metiera a su familia, entrara él al arca también, y que iban a pasar todavía 7 días, vaya tomando en cuenta, 7 días, después de 7 días, la lluvia iba a comenzar. Entonces vemos que Dios marca los tiempos. Muchos dicen que no, que
ay, a ver cuándo. No, es que tenemos que checar las escrituras y tenemos que ver que en realidad esté escrito y que se ha cumplido, porque vuelvo a repetir que la Biblia es una historia que se ha cumplido, y vemos que vino el diluvio, se cumplió, y también enseguida vemos que Dios llama a Abraham del otro lado del río y le promete una tierra que le iba a dar. Y le promete una gran descendencia y promete una gran bendición. Ahora sí, en Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y estoy hablando de Génesis capítulo 12, versículo 3, 2:3. Ahí nos dice cómo Dios puso la bendición en Abraham. Pero lo que quiero que veamos es que Dios le dice a Abraham que su descendencia moraría en tierra ajena y ahí sería esclava durante 400 años. O sea, Dios va marcando los tiempos, y esto es lo que hay que tomar en cuenta, que eso fue lo que sucedió. Abraham no tenía familia, su esposa Sara era estéril, pero Dios le dijo que le iba a levantar una gran descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y ahí dice: tu descendencia morará en tierra ajena y será esclavizada 400 años. Y vemos que se cumplió. También, ya saliendo de ahí, cuando lo sacó, cuando se cumplió el tiempo, lo saca de ahí, de la tierra de Egipto, por medio de Moisés. Y vemos que Moisés es llamado para eso, para guiar al pueblo, llevarlo por el desierto. Y ahí les pone otra fecha, les pone 40 años. Si vemos el libro de Números, capítulo 14, versículo 33, ahí vemos cómo el Señor les marca el tiempo en el desierto. Y les dice que por cuanto murmuraron por sus niños, por sus pequeñitos, Él les iba a aumentar un año por cada día, porque cuando mandó a los espías a reconocer la tierra, fueron 40 días solamente, y el Señor ahí les dice: cada día va a ser un año. 40 años duraron dando vueltas en el desierto. Bueno, entonces vemos que no iban a ver cuándo, a ver si ya mero, no, tenían el plazo fijo. Entonces Dios ha marcado los tiempos. Vemos que cuando decidió llevarse a Elías en un torbellino, porque muchos han dicho que en un carro de fuego, pero no es así, se fue en un torbellino, y vemos que Elías sabía que ese día iba a ser llevado. Eliseo, que andaba con él, sabía que ese día Elías iba a ser quitado de él. Y no nada más ellos, sino que los hijos de los profetas también sabían que ese día iba a ser llevado Elías. Entonces Dios no deja las cosas nada más así, sino que va marcando los tiempos, y es lo que tenemos que ver, que un acontecimiento tan único, tan especial, tan grande, que es llamado el día del Señor, que es llamado el día grande, que es llamado el día de tinieblas para unos, el día de luz para otros, y que el Señor haya dejado así sueltas las cosas. A ver cuándo. No creo eso, y conforme a la Biblia vamos a ir viendo que no es así la cosa, sino que Dios marca los tiempos. Vemos que
En tiempos de Jeremías viene el rey Nabucodonosor, rey de los caldeos, y destruye Jerusalén, destruye el templo, saquea todo lo que hay ahí y se lleva a muchos jóvenes cautivos a Babilonia, entre ellos pues Daniel. Pero vemos que también pone un plazo, pone una fecha, 70 años. 70 años iban a ser ahora sí, el plazo para que se cumplieran las desolaciones de Jerusalén. Y esto lo encontramos en el capítulo 25 de Jeremías y versículo 11. Y también en el capítulo 29 y el capítulo 24. Gloria a Dios. Aquí vemos cómo el Señor marca el tiempo, ahora sí, de las desolaciones. Y en el capítulo 9 de Daniel, vemos que Daniel está orando precisamente por eso, porque el tiempo era cumplido de los 70 años, y esto lo menciona muy claramente en el capítulo 9 de Daniel. Lo está mencionando y dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente, y aquí dice, en los libros de Jeremías, ¿verdad? El número de los años que el Señor habló al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces Daniel estaba orando por ese acontecimiento, por ese plazo que el Señor había puesto. Jerusalén estaba destruida, el templo estaba destruido, y vemos que todo eso lo encontramos en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, en el libro, los últimos capítulos de Crónicas, los últimos capítulos de Segunda de Reyes. Encontramos la destrucción de Jerusalén. Y vemos que Daniel, pues, está apercibido. No todos estaban apercibidos, pero Daniel era uno de los que estaban apercibidos y sabía que el tiempo de restauración había llegado, pero el pueblo estaba acostumbrado ya a estar en Babilonia, estaba acostumbrado a ser esclavo. Y Daniel ora por ahora sí, despertar del pueblo, y el Señor lo escucha, y es donde vemos que hay otro plazo, vemos capítulo 9, versículo 21, dice, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y en el versículo 24 establece el Señor otro plazo que nos interesa muchísimo, y pone 70 semanas. 70 semanas están determinadas, y vamos a entender esto que dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea que en realidad quien está en medio del asunto, o el principal,
pues es Israel, son los judíos, porque en ellos el Señor puso su reloj, vamos a llamarlo de esta manera. Nosotros los gentiles pues fuimos aceptados mucho después por la misericordia de Dios, pero aquí nos dice claramente que Él puso en Israel y en Jerusalén el punto clave. Y estas 70 semanas son claves para entender los tiempos de Dios. Vemos que hay muchos que se han metido a este tema. Yo he escuchado a muchos hermanos que se han metido a este tema, pero llegan únicamente a cierto punto donde se atrancan, donde ya no quieren, ya no pueden seguir. Bueno, creo que hasta aquí voy a dejar ahora sí este video, porque dije que iban a ser videos cortos. Quiero que los analicen, quiero que los vean, por favor. Y vuelvo a repetir, antes de hacer un comentario negativo o positivo, más bien quiero que analicen lo que estoy hablando y vean que es palabra de Dios, vean que es profecía. Y nos quedamos aquí en el capítulo 9, versículo 24 de Daniel, donde establece el nuevo tiempo de la profecía. Así de que Dios nos los bendiga, Dios nos los guarde, y estaremos en el próximo video. Y necesito ahora sí que se suscriban para poder grabar directamente en el YouTube. Necesito 1000 suscriptores, y no para darme ahora sí que fama ni tampoco dinero, no. El tiempo es corto, ya no hay tiempo para más, así que por favor suscríbase si le interesan estos temas. Así que Dios los bendiga y el Señor Jesús les abra su entendimiento. Dios los bendiga.